para sumar dos mismas cosas, algo así, es que no entendí muy bien ese tema. Bueno, ¿quién más? ¿Qué entendieron? Una relación entre dos conjuntos y que Santiago, ¿qué? una relación entre dos conjuntos. Una relación entre dos conjuntos, muy bien. ¿Quién más? Que todas las funciones son relaciones, pero hay relaciones que no se consideran funciones. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver se basa en dos conceptos, ¿sí? Si ustedes han escuchado a sus compañeros, están hablando de relación y están hablando de función, como dijo Mariana. Y así como dice Mariana, hay funciones, hay relaciones que no son funciones, pero todas las funciones son relaciones. Entonces vamos a ver qué significan esas palabras. La idea es que hoy pregunte todo lo que no entienda porque al final vamos a hacer una actividad. Si ustedes ven en la guía, la actividad 2 no tiene explicación del entregable. ¿Por qué no tiene explicación del entregable? Porque se va a hacer aquí en clase y a cada estudiante le va a tocar un conjunto de ejercicios. No les va a tocar todos los ejercicios que están en la actividad 2, sino que les va a tocar unos a cada uno. ¿Listo? Entonces, la idea es que pregunte, participe, porque el tema en sí es sencillo y es fácil de aprender. Entonces, lo primero que voy a hacer es compartir las diapositivas. Ustedes las tienen en el Classroom para que si necesitan material de estudio, ahí las tienen presentes. ¿Listo? Juan Felipe, listo. Entonces, ahorita yo les comparto. Entonces, miremos, concepto de función, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a aprender es qué significa el concepto de función dentro de matemáticas, ¿sí? Y vamos a ver cómo se aplica ese concepto de función en una gráfica, en matemáticas. Lo primero que vamos a aprender es qué significa una relación, ¿sí? Una relación está dada por la correspondencia de dos conjuntos, así como ustedes conocen una relación de pareja, ¿cierto? En matemáticas la relación también conforma parejas, pero en este caso se le llaman parejas ordenadas entre dos conjuntos, ¿sí? Entonces, cuando yo formulo una expresión que une dos conjuntos, por ejemplo, si yo tengo el conjunto de frutas y el conjunto de colores, entonces mi relación puede ser de qué color es cada fruta y entonces yo voy a unir cada fruta con su color correspondiente. Eso es una relación. Entonces vamos a ver el ejemplo. Este ejemplo estaba en la guía y en los videos que les coloqué. Y es que vamos a relacionar dos conjuntos. Un conjunto es de los animales y el otro conjunto es la forma de movilizarse, ¿sí? Entonces, cuando se empieza a unir cada elemento, se llama relación. Entonces, miremos, el pájaro. ¿De qué forma se moviliza el pájaro? Pues el pájaro puede caminar, pero también puede volar, ¿sí? El perro puede caminar, pero también puede nadar. El pez puede nadar, y la serpiente, en este caso, ya se arrastra, entonces no tiene un elemento para relacionarse acá. ¿Qué parejas ordenadas conforma esta relación? Entonces vamos a ver. Las parejas ordenadas son cada una de la unión de las flechas. Entonces yo tengo la pareja pájaro, caminar, ¿cierto? Tengo la pareja pájaro, volar. Tengo la pareja perro, caminar. Tengo la pareja perro, nadar. Y tengo la pareja pez, nadar, ¿sí? Las parejas ordenadas son cada una de las uniones en una relación. Entonces vamos a ver qué diferencia hay en cuanto al concepto de función, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. No, señora. Una relación Señora. es una expresión que relaciona dos conjuntos, ¿sí? Recuerden que aquí estoy haciendo un ejemplo con animales, pero en matemáticas, pues serán ejemplos numéricos o geométricos, ¿listo? Entonces vamos a ver la siguiente. Profe, pero con números toca sacarle el valor absoluto, ¿cierto? Con números, no necesariamente, depende de la expresión que nos pidan. Entonces vamos a ver qué es una función, ¿sí? Una función es una relación
establecida entre dos conjuntos. Y aquí ya vamos a hablar de dos conjuntos con un nombre específico, ¿sí? Se llama conjunto X y conjunto f de X o conjunto Y. Si ustedes recuerdan cuando estaban en grados anteriores que vieron el plano cartesiano, ¿cierto? Y teníamos el plano cartesiano que es la cruz y que el eje horizontal es el eje X y el eje vertical es el eje Y. Entonces, en este caso se va a usar mucho ese plano cartesiano porque nos vamos a basar en esos dos componentes, el eje X y el eje Y, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. El eje X siempre va a ser, o el conjunto X va a ser una variable independiente. ¿Qué quiere decir una variable independiente? Que no importa el valor que ella tome, puede tomar cualquier valor y no va a afectar nada. En cambio, en el eje Y o el conjunto Y va a ser una variable dependiente porque va a depender del valor que tome la X, ¿sí? Entonces vamos a ver este ejemplo que está aquí. Dice, la función o la relación en este caso va a ser sumarle 1 a los valores de la X, ¿sí? Entonces miremos, si yo tomo menos 2 más 1, ¿cuánto daría? Menos 1. Menos 1. Si tomo menos 1 más 1, daría 0. 0. Si tomo 0 más 1, daría 1. Si tomo 1 más 1, daría 2. Y si tomo 2 más 1, daría 3. Entonces, si ustedes observan, en la función, cada elemento del eje X solamente tiene una imagen en el eje Y o en el conjunto Y. Miremos la diapositiva anterior, miren. Los del conjunto X, miren que pueden tener más relaciones o más imágenes. Por ejemplo, el pájaro tiene 2 imágenes en el eje Y. El perro tiene 2 imágenes en el eje Y. Pero en la función no puede pasar eso. Cada uno de los del eje X tiene un único valor. Una sola flecha sale de cada elemento. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre una función y una relación. Entonces, miremos. En este caso, yo tengo la función en matemáticas, un concepto que a veces manejan, es que podemos verlo como si fuese una máquina, ¿sí? En esa máquina ingresan números, voy a poner aquí cualquier número, ¿sí? Y les ocurre un cambio, y ese cambio es la función. Entonces, por ejemplo, en este caso, mi función va a ser sumarle 2, un ejemplo. Entonces, asimismo, como si fuese una máquina, muchachos, el número que ingresa a esa máquina va a cambiar. Entonces, si yo ingreso a mi máquina el 3 y le hago esta función, le sumo 2, ¿qué número saldría? 5. 5. Si yo ingreso en mi máquina el número menos 2 y le sumo 2, ¿qué número saldría? 0. 0. Si ingreso en mi máquina el número 4 y le hago la función más 2, ¿cuánto saldría? 6. Entonces, siempre que ustedes hablen de función, tienen que tener en cuenta que es un cambio que se le va a hacer al conjunto X. Siempre los que ingresan a aplicarles la función es el conjunto X. Y los que salen son el conjunto Y. Entonces, para que ustedes tengan un poquito claro, si quieren hagan pues el gráfico, no sé, y o tómenle captura de pantalla para que tengan en cuenta esto. Los números que ingresan para hacerles la función son el conjunto X y los números que salen son el conjunto Y o el conjunto f de X, también se le conoce así, ¿sí? Entonces, primero tenemos que tener en cuenta esto. Vamos a ver esta de aquí, esta función o relación. Ustedes me van a decir si es una función o una relación. Están relacionando las figuras con su número de lados, ¿cierto? Recuerden que para que sea función, cada figura debe tener solamente una flecha
hacia el conjunto Y. En este caso, ¿sería una función o sería una relación? Función. Una relación. Una relación. Entonces, esperemos. Luna, ¿por qué es una función? Que solo tiene una flechita, ¿no? Porque Cada figura está con un número. Exacto. Cada figura tiene solamente un elemento que se relaciona con el conjunto Y, perdón. Miren, el pentágono solamente sale una flecha de él. Este cuadrilátero solamente sale una flecha de él, ¿sí? Cuando no es función, cuando digamos que de este triángulo salgan 2 flechas o salgan 3 flechas, cada uno solamente puede tener una relación en el conjunto Y. Entonces miremos acá. Ah, ya. Espérenme, yo borro acá. Y vamos a continuar con la siguiente. Vamos a hacer esta práctica. ¿Son funciones o no son funciones? Entonces vamos a unir. Entonces ustedes me van a ayudar a unir cada uno de estos conjuntos de acuerdo a la función que nos están pidiendo. Los que quieran hacer su práctica en el cuaderno, perfecto, porque así Yo ya la hice. evalúa más. Entonces miremos, número de lados. ¿Cuántos lados tiene el triángulo? 3. Es Tres. 1 con el número 3. ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? 4. 4. ¿Cuántos lados tiene el pentágono? 5. 5. ¿Cuántos lados tiene el rectángulo? 4. 4. Entonces ustedes me van a decir, ¿este ejemplo que está aquí es una Función, relación función. o es una Relación. Función. Función, Ah, no, función. función. función? ¿Por qué Jan Smith? Porque, profe, porque cada uno está saliendo solo a un número. Muy Ah, no, bien. relación. Entonces, ¿cómo se escucha eso mejor? Cuando vamos a hablar de si es una función o no, vamos a decir, cada elemento del conjunto X se relaciona una vez con el conjunto Y, ¿sí? ¿Por qué es una función? Porque cada elemento que está en X se relaciona solamente una vez con el elemento que está en Y, ¿sí? Vamos a ver ahorita este ejemplo de acá. En este ejemplo dice, cada elemento de la X lo voy a multiplicar por 2. Entonces, 0 por 2, 0. 0. 1 por 2, 2. 2. 2 por 2, 4. 4. 4. Y 3 por 2, 6. 6. ¿Es una función o es una relación? Función. Es una función porque cada elemento de X se relaciona una única vez con el elemento de Y, ¿sí? Entonces, por ahí tenemos que tener claro cuándo es función y cuándo no es función. ¿Hasta ahí tienen dudas, muchachos? ¿Preguntas? No, señora. No, señora. Listo. Entonces, No, señora. vamos a hacer lo siguiente. Espérenme que a mí me toca borrar porque si no quedan las flechitas en la otra diapositiva. Antes de pasar al siguiente tema, entonces vamos a hacer una práctica. Le voy a llamar práctica grupal porque la vamos a trabajar juntos, pero yo primero voy a dar unos minutos para que cada uno reflexione cuál es la respuesta, ¿sí? Y luego yo pido que participen para que me ayuden a resolver el ejercicio, ¿sí? Entonces, espérenme, yo la acomodo acá para poderla proyectar. Entonces, miren, yo la voy a proyectar primero y cada uno piensa la respuesta individualmente, si quiere anota en su cuaderno y luego la socializamos. Entonces, miremos, dice, establezca cuál de las siguientes relaciones son funciones y cuáles no son funciones.
Entonces miran cada una y vamos a ver si es una función o si no es una función. Y debemos explicar por qué. ¿Cómo así, profe? No entiendo. Lo mismo que hicimos ahora, vas a mirar si es una función o si no es una función. Y vas a explicar por qué. Si es relación o no, o si es función, ¿cierto, profe? Exacto, lo que acabamos Ok. de hacer. Es una relación, ¿no? Las dos. Pues primero piensa, mira bien cada No, no, una. las dos no son relaciones. No, no. Recuerden, función. La función solamente cada elemento de X tiene un elemento con el que se relaciona en el conjunto Y. Y en la relación, no. La relación puede que el de X se relacione varias veces con un elemento de Y. Chicos, los micrófonos. Sí, perdón, profe. Listo, entonces miremos. Ustedes me van a ayudar. La A. Vamos a analizar la A. ¿Es una función o Es no es? función. ¿Ah? Es función, es función. Función. Janet, tienes que dejarme terminar de hablar, porfa. Ah, ¿Es ok, una profe, función perdón. o no? Sí, profe. Sí, sí es una función. ¿Por qué es una función? Porque no se repite Porque está de a ninguno. uno. Eddie, ¿por qué es una función? Porque no se repite, pues en el símbolo Y no se repite ninguno. O sea, no hay dos líneas en uno solo. Exacto. Entonces, recuerden que la forma estética de decirlo es cada elemento del conjunto X se relaciona ¿cuántas veces? Una. Una vez Una vez nomás. con el conjunto Y. Entonces, en este caso, sí es una función. Entonces, siempre tengan en cuenta cuando las funciones estén representadas en conjuntos, para que sea función, solamente puede haber una relación para cada uno de estos elementos. Ahora miremos acá. Yo creo que algunos se confunden porque el 3 llega al 3 y el 2 llega al 3 también. ¿Sí? No pasa nada. La única condición es que cada uno de estos tiene que tener una sola flecha. Por ejemplo, si llegara a pasar lo siguiente, si el 3 tuviese dos relaciones, aquí, mira. ¿Qué pasaría? Ahí ya no sería una Una función. 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 porque el 3 tendría dos imágenes en el conjunto Y eso no puede suceder. ¿Listo? Miremos la de abajo. ¿La de abajo es una función o no es una función? Función, No, no relación. Es una No relación. es una función. ¿Por qué no es una función? Porque en el hexágono se llama, no me acuerdo. Pentágono. En el pentágono hay dos líneas que van. Muy bien. En el pentágono hay dos relaciones. El pentágono tiene dos imágenes y eso no puede pasar en la función. Entonces, en este caso, no es una función porque, y escriben la situación, el pentágono tiene dos imágenes o dos relaciones, como lo quieran escribir, en el conjunto Y. Yeah. ¿Listo? Entonces ahora miremos una función o ya más como matemática como tal. Dice, aplica esta función. Cuando yo tengo f de x, este f de x es lo mismo que ¿qué? Yo les dije ahorita. Y. Conjunto Y.
Y. Entonces, siempre que a ustedes les aparezca f de x, quiere decir que ese es el conjunto Y. Entonces, me dice, aplique la función x más 1. Es decir, a cada x le debo sumar 1 para que me dé el y o el f de x. Entonces, miremos. Menos 3 más 1, ¿cuánto da? Menos 2, ¿no? Menos 4. Menos 3 más 1, Ah, no, da menos 2. menos 2, muy bien. Ahora, menos 2 más 1. Menos 1. Menos Menos 1. 1. Ahora, menos 1 más 1. 0. 0. 0 más 1. 1, 1. 1. 1 más 1. 2, 2. 2. 2 más 1. 3. 3. 3. Y 3 más 1. 4. 4. Resulta que siempre que a mí me aparezca una función ya expresada en términos matemáticos, siempre va a tener la condición de que cada elemento solamente tiene uno con el cual relacionarse. ¿Qué hicimos aquí? Lo hicimos en la mente, ¿no? Pero digamos que cuando a mí me pidan hacer los procedimientos, pues sería reemplazar la X. Por ejemplo, en el primer término sería colocar, en vez de la X, coloco menos 3 más 1 y resuelvo, quedaría menos 2. El siguiente proceso sería menos 2 más 1, quedaría menos 1. Eso es lo que tendría que hacer yo en una función cuando me Profe, pero pidan. ¿usted no nos va a pedir ese proceso? Claro, Ah, ok. porque digamos van a haber funciones que no son tan sencillas como esta. Digamos que van a haber funciones que sean 3x más 10, un ejemplo. ¿Qué significa 3x más 10? Que debo multiplicar 3 por el valor de la x y a ese resultado sumarle 10. ¿Sí ves? Entonces, cuando yo tengo una función, debo hacer el procedimiento. Este procedimiento lo vimos el año pasado y se llama valor numérico. Valor numérico, ¿qué es? Reemplazo el valor de la variable. Reemplazo y resuelvo la operación. ¿Listo? Entonces, ¿por ahí vamos bien? Sí, señora. Recuerden que cuando se cierre volvemos a ingresar. Entonces, vamos a ver la siguiente o el siguiente componente del tema de hoy. Resulta que tenemos que aprender a identificar los gráficos de las funciones lineales, que son las que vamos a ver. ¿Cuál es la primera condición de una función lineal? Que la X o la letra X va a estar sin exponente diferente a 1. Por ejemplo, yo no voy a tener en mi función una X a la 2, una X a la 6, una X al cuadrado. No, siempre va a estar la letra X solita o contrario, no va a estar la letra X. Y para poder identificar esto necesitamos conocer dos términos que se llaman dominio y rango. Entonces vamos a leer, entonces voy a pedirle el favor a Yam que leamos qué significa dominio. El dominio de una relación son los elementos que forman el conjunto de partida. En una pareja ordenada son las primeras componentes. Entonces dice, el dominio es el conjunto de partida. ¿Quién es el conjunto de partida? ¿Qué conjunto es el primero? ¿El X o el Y? X. El X. Entonces el dominio vamos a tener en cuenta que va a ser con respecto al eje X. Ahora voy a pedirle el favor a Samuel Caicedo que leamos qué es el rango. Ya voy, profe, esperé. Es que guardé el cuaderno. Pero traigo. Ah, pues aquí está en la diapositiva. Lea qué es el No he rango. visto. Son los elementos que son imagen de algún elemento del dominio. Los elementos del rango dan origen a la segunda componente de la pareja ordenada. Listo. Los elementos del rango dan origen a la segunda componente de la pareja ordenada. Entonces, si son los elementos a donde llega, ¿qué conjunto será este? ¿El conjunto? FX. ¿El qué?
El Y. Entonces, siempre tengamos en cuenta, el dominio va a estar en el eje X y el rango va a estar en el eje Y. ¿Y cómo vamos a aprender a identificar el dominio del rango? De acuerdo al tipo de gráfico. Hoy no vamos a aprender a hacer los gráficos, no, vamos a aprender a identificar de acuerdo a cada función cómo sería la gráfica. ¿Para qué nos sirve aprender esto primero antes de graficar? Para que cuando estemos enfrentándonos a hacer una gráfica, sepamos que la gráfica, este tipo de función me tiene que dar una línea recta, o este tipo de función me tiene que dar una línea horizontal, o este tipo de función me tiene que dar una línea diagonal, ¿sí? Entonces, cuando ya estemos enfrentándonos a hacer una gráfica, vamos a saber cómo nos tiene que quedar. ¿Listo? Entonces, cualquier pregunta, duda, recuerden que deben preguntar, ¿vale? Entonces, miremos. Tenemos tipos de gráfico. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, en una función lineal, ¿vamos a tener la presencia de la X o no vamos a tener la presencia de la X? Ya vamos a ver qué significa eso. Las gráficas en la función lineal van a ser horizontales o van a ser oblicuas, ¿sí? ¿Qué significa la palabra oblicua? Pues que son diagonales. Pero nunca vamos a tener una gráfica con una línea vertical. Nunca va a estar en la función lineal un gráfico vertical, ¿sí? Siempre van a ser horizontales o van a ser oblicuas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señora. No, profe. ¿Seguros, profe. no? Entonces, siempre tengan en cuenta eso. Nunca voy a tener un gráfico ¿de qué forma? Vertical. 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 Siempre van a ser horizontales o van a ser oblicuas. ¿Qué significa la palabra oblicua? Medio de lado. Diagonal. Medio de lado. Diagonal. Oblicua significa Ahora pues, ahora. diagonal. ¿Listo? Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Entonces, vamos a ver cuándo una función queda horizontal y cuándo una función queda oblicua. ¿Listo? Entonces, paso a la siguiente diapositiva. Miremos. Cuando tengo una función, recuerde que la función puede ser y igual o f de x igual. Puede aparecer cualquiera de los dos términos. Entonces, cuando tengo una función que no tiene la letra x por ninguna parte, solamente tiene un número, su gráfico va a ser horizontal, siempre. ¿Y cómo voy a saber yo por dónde pasa? Pues va a pasar por el número que tiene la función. En este caso, y igual a 3. La función va a ser horizontal y la línea va a pasar por el número 3. En el caso de la siguiente función, y igual a menos 2, ¿por dónde va a pasar la línea? Por el -2. Por el menos 2. En la y, ¿no? En el eje y. ¿Y va a ser de qué tipo? ¿Horizontal, vertical o oblicuo? Horizontal. Amores, ya se va a cerrar, entonces volvamos a entrar, ¿listo?